Saludos, espero que se encuentren bien. Voy a compartir con ustedes esta situación de el manejo que estamos dando a nuestra hoja de cálculo y en particular quisiera yo ver cómo la propia hoja de cálculo me permitiría apoyarme en ella para conformar tal vez mis apuntes, quiero llamarlo de esta forma, mis apuntes del curso que estoy llevando de Excel. Para ello hicimos ya descarga de una aplicación con la cual podíamos capturar nuestras pantallas, que es Layshot. Esta aplicación nos da la captura de pantallas y es precisamente algo de lo que voy a aprovechar para dar de uso. Y el procedimiento sería el siguiente. Voy a seleccionar imprimir pantalla y marcaré con un recuadro arrastrando, manteniendo presionado mi botón izquierdo del ratón, ¿sí? Y voy a ajustar, por ejemplo, aquí el recuadro y el puntero cambia, observen ustedes, cambia la forma por flechitas. Mientras se mantenga una crucecita, esto quiere decir que puedo mover. Y si yo estoy con esto, aquí cuando el puntero se pone de esta forma, quiere decir que yo voy a mover, voy a desplazar la ventana en su totalidad. Pero si se muestra de forma diferente, vean, quiere decir que al momento en el que abre, me permite seleccionar áreas específicas, ¿no? Bueno, vamos a ver lo siguiente. Estoy marcando mi área de trabajo, donde está la ventana de Excel, y yo con esta selección estoy satisfecho. Le voy a dar botón derecho y le digo copiar, o bien puede ser con las teclas de atajo, control C, o bien con el icono símbolo del disquito para guardar. O, bueno, en este caso sería guardar, sería este, ¿no? Las dos hojitas que están empalmadas. Voy a decir, lo voy a hacer desde el menú contextual, del botón derecho, copiar. Esta información ya está contenida en el portapapeles. La información se va en automático al portapapeles y ahí está en memoria. Voy a darle maximizar a mi hoja para que yo pueda trabajar, quitándole el fondo. Y estando ya aquí en Excel, le voy a dar botón derecho, se despliega este menú contextual, en donde aparece este foldercito que me dice pegar, ¿sí? No le he dado clic, pero esa acción implicaría que yo rescate la imagen que tengo en la memoria del equipo. Si le doy seleccionar, la imagen ya ha sido agregada a mi hoja de cálculo y observo que en automático aparece aquí imagen. Es el nombre que tiene este objeto. Excel trabaja identificando los objetos por nombre y todos los nombres, los elementos, van a ser autonombrados de una forma automática y secuencial. Esta señala que es la imagen 4 del documento. No sé, el motivo puede ser que haya yo insertado algunas otras imágenes anteriormente, pero ese nombre estaría apareciendo de una forma secuencial. Yo quiero que esta imagen, ¿sí?, no tenga por omisión el nombre de imagen número 4. Quiero cambiarlo. Me remito entonces al recuadro de identificador. Se cuenta cuando me pongo encima, es el cuadro de nombres. Ahorita lo que me está indicando es que si yo estoy así, aquí, en una celda dentro del área de trabajo,
Identifica las celdas con la referencia de la columna y el renglón. Ese es el orden que toma por omisión. Puedo seleccionar cualquier celda, pero si señalo o elijo el objeto, ustedes se darán cuenta que está seleccionado por los cuadritos que aparecen en complemento. Aquí en este momento me dice que es una imagen la que yo tengo elegida. Voy a darle dentro del cuadro de nombres, le doy clic y aparece el nombre en color azul, lo que quiere decir que está seleccionado y en este momento yo puedo asignarle un nombre a mi objeto. Voy a llamar a este objeto pantalla principal. Le doy espacio y le digo que es principal, pantalla principal. Si ustedes recuerdan, el nombre de la imagen era imagen espacio 4. Para este caso ya el nombre ha cambiado y se llama pantalla principal. Ahora, cada vez que yo la elija, ya no aparecerá con el nombre que tenía por omisión, sino que es el nombre que yo determiné de acuerdo con las características del objeto. Yo creo que de esta forma es una manera mucho más fácil de poder identificar cuáles son las características que tienen los elementos que estoy incorporando o que de alguna forma son necesarios en la configuración del contenido de la hoja. Esto es importante que ustedes lo tomen en cuenta, de ponerle nombres asociados, porque me permitiría saber cuál es el propósito de este objeto. Pantalla principal me interesa porque a través de ella yo quiero identificar los diferentes elementos que constituyen mi página principal o pantalla principal de trabajo. ¿Para qué me va a servir esta imagen? Estoy tratando de ubicarla y para esto les quiero dar una recomendación. Cuando ustedes trabajen en Excel, mi recomendación es no utilicen la primer fila ni la primer columna, ¿sí? Esta recomendación se las doy porque por lo regular siempre tratamos de hacer uso de todo el entorno de trabajo, pero el que ustedes dejen estas dos me daría un margen como para jugar con algunos detalles de formato, que esto principalmente es para efectos de la impresión. Lo veremos más adelante. Son detalles ya finos del uso de la hoja de cálculo. Bueno, en este caso voy a tomar entonces, si no voy a utilizar ni el primer renglón ni la primer columna, que el posicionamiento de mi hoja esté más o menos aquí. Voy a dejar libre las tres primeras columnas y los tres primeros renglones. ¿Cuál es el propósito? Voy a darle un acercamiento para que ustedes vayan viendo y desplazamiento sobre mi zona de trabajo. Recordarán que habíamos mencionado que en el contenido del entorno de Excel está este conjunto de iconos que están a la altura de donde aparece el libro, ¿sí? El nombre de nuestro archivo. Le habíamos dado como referencia que es la barra de herramientas de acceso rápido. Bueno, pues yo quiero identificar o quiero enunciar que se trata de la barra de herramientas de acceso rápido. Acceso rápido. ¿Ok? He tecleado el contenido que yo deseo. Si existe una situación ortográfica, yo puedo corregirla seleccionando la celda en donde está el contenido. Dense cuenta que en ese momento, aquí aprovecho este ejercicio, este ejemplo, para poder observar que en las celdas el contenido es más grande
que el ancho de la columna. Si yo pensara que aquí es donde está redactada esa información, al posicionarme sobre esa celda, que es la G2, columna renglón, y aquí aparece en el nombre, observo que al interior no hay nada, como tampoco lo hay en la celda que está ubicada en la columna F. Pero al posicionarme en la E, aparece el contenido de la información. Bueno, esas son las características que vamos a ir cuidando o revisando conforme vayamos interactuando con nuestra hoja de cálculo. Pero bien, el objetivo, les decía yo, tengo un error ortográfico, no lo sé, por comodidad a veces escribo sin ponerle los acentos, hay estilos. Una de las ventajas es que, al igual que otras aplicaciones de la familia de Microsoft Office, Excel incorpora el corrector ortográfico, que es este. Ajá. La ortografía se puede activar con el F7, según lo que marca aquí, y dice errores ortográficos, no mientras nosotros podamos impedirlo, hacer referencia a nuestro menú contextual que está apareciendo en el recuadrito inferior. Ajá. Es la explicación de qué es lo que hace este icono. Voy a darle clic y dense cuenta que aunque yo estaba posicionado en otro lugar, la única celda que contiene en este momento información era la E2. ¿Sí? Y es allá a donde se dirigió nuestro corrector ortográfico. Y detecta, por ejemplo, en el contenido que rápido tiene que estar acentuado. Yo puedo decirle, ok, esa omisión que yo tuve, voy a corregirla, ya que aquí aparece la sugerencia, y le voy a decir entonces, sí, me interesa cambiarlo. Al momento en el que le doy, como era el único error de acentuación o de puntuación, más bien, dense cuenta que ya lo ha agregado y ha corregido precisamente ese detalle de escritura que yo tuve. Bueno, una vez hecho esto, ahora, pues lo que voy a hacer es decir, bueno, la barra de herramientas de acceso rápido, yo sé que es esta, pero el texto lo tengo aquí. Para poder vincular o aprovechar la imagen con lo que yo tengo, le diré que hay que señalizar el elemento precisamente, y para esto me voy a la parte de herramientas, al menú de insertar. Es un menú porque se trata de un conjunto de iconos que están contenidos en una cintilla de iconos agrupados, por bloques, que en la parte inferior se tiene un descriptivo breve. ¿Sí? Aquí yo puedo optar por elegir como parte de la inserción en algunas formas o algunas ilustraciones, de las cuales hay formas que ya están predeterminadas en Excel. Voy a darle clic acá, me despliega una lista de opciones para poder apoyarme o trabajar con ellas. Y por ejemplo, voy a tomar este que es un rectángulo. ¿Sí? Voy a darle, observen que el puntero es una flechita por lo regular. Si yo elijo esta opción, rectángulo, ahora, en la zona donde yo no puedo trabajar, el puntero sigue siendo una flechita de selección. Y esto depende de la configuración de su puntero. Algunas máquinas o algunos usuarios descargan aplicaciones que modifican el puntero que viene por defecto, y ponen ahí algunas imágenes, algunos iconos, no sé. Algo que en mi muy personal punto de vista no es recomendable, porque a veces ese punto específico de señalización se pierde. Pero bueno, eso ya son estilos. Una vez que yo tengo esto seleccionado, si estoy en la parte de que no es el área de trabajo, el puntero sigue siendo el habitual. Pero si entro a la zona de trabajo, observen que en este momento se convirtió en una crucecita. Esto quiere decir que yo tengo activo
esa selección de objeto y lo que me está diciendo es que yo trace ese objeto. Voy a trazarlo en esta zona. Estoy arrastrando, presionando mi botón izquierdo del ratón y manteniendo presionado y arrastro. Y dense cuenta que aparece en color azul un recuadro. Suelto ahí y ya apareció el objeto del cual yo seleccioné que quería incorporar. Todos los objetos tienen diferentes atributos. Lo que yo estoy observando es que tiene un fondo azul, ¿sí? Que ese fondo se le denomina relleno. Su contorno, observo que es un poco más oscuro. Esto quiere decir que no tiene, bueno, que las características de alguna forma están controladas y recordarán que cuando yo inserté la imagen se llamaba imagen 4, que cambié el nombre a pantalla principal. Este objeto en este momento se llama rectángulo, que es el objeto que elegí, y le puso un secuencial de inserción de elemento. La imagen era 4, este rectángulo es el 5. Cualquier otro objeto que yo inserte, me imagino recibirá por secuencia numérica de objeto el número 6 con un identificador de acuerdo a sus características. Pero bueno, este objeto que yo quiero aprovechar, si yo me pongo sobre él y al momento en el que me posiciono encima, vean cómo cambia el puntero, presiono y arrastro, yo lo podría llevar a la zona de interés, pero con esas características que tiene no me sirve, porque en lugar de enfatizar la información, la está ocultando. Para poder evitar que esto ocurra, yo me voy a la opción, fíjense, aquí un detalle importante. Yo estoy trabajando en la hoja de cálculo y si tengo seleccionada una celda, en la parte superior, yo puedo observar que tengo diferentes barras, diferentes elementos de mi barra de herramientas. Y no figura en estas opciones formato. Si elijo la imagen, se activa formato. Si elijo el objeto o la forma que incorporé, que inserté, también se activa formato. Pero formato, aquí dice herramienta de dibujo. Y aquí, herramienta de imagen. El color ha cambiado. Son diferentes los atributos de uno y otro. Si selecciono este objeto, que es una herramienta de dibujo, el color cambia, le voy a dar clic a formato, vean cómo se despliega entonces un menú de iconos con características específicas. Algunos podrían decir que para modificar esto, pues necesito o puedo trabajar con algunos estilos que ya están predeterminados, ¿verdad? Si nosotros le damos aquí, nos podemos desplazar viendo los diferentes, están cambiando, o bien voy a darle el último en este costado que tengo, que este me diría mostrar más, y aquí entonces me despliega todos los que de alguna forma yo no estaba visualizando en este momento. El que está elegido es el que está apareciendo con este recuadrito, y si yo deambulo buscando características, dense cuenta cómo el objeto, a la par que yo estoy eligiendo, pues va cambiando su forma, como una vista previa de qué es lo que va a ocurrir con el formato que yo elija. Voy nuevamente para que lo vean, lo he sacado de la zona donde estábamos porque se empastaba con el recuadro. Vean qué ocurre. Cualquiera que yo elija, el recuadro cambia, ¿sí? Pero no resuelve la situación que yo tengo, que es el hecho de que quiero utilizar este recuadro para enmarcar nada más la información. Esto es debido a que tiene un color. Ese color es el color
del fondo o relleno. Para esto entonces no me conviene seleccionar algunos de los elementos ya dados por omisión o predeterminados, sino que lo voy a manipular a través de sus características específicas. Y esto es lo que hacemos los usuarios que ya tenemos ciertas nociones sobre las características de estos objetos. Me voy a ir entonces aquí a esta opción, no voy a elegir uno predeterminado, elijo la opción de relleno de forma. Aquí puedo observar los colores y va a ocurrir lo mismo que pasaba ya. Si yo estoy seleccionando, me muestra cómo se visualizaría. Sigue siendo el problema que no me deja ver la información de fondo, ¿sí? Entonces lo que yo tengo que hacer aquí es, abajo de la gama de colores básicos, que es esta, los colores estándar, y estos son colores del tema, ¿sí? Dense cuenta que en este caso estaría por referencia el automático, es el blanco. Yo voy a decirle, abajito dice uno que es sin relleno. ¿Y qué observan cuando yo me pongo encima de ella? ¿Y alcanzan a percibirlo? En el momento en el que yo escojo sin relleno, el contenido que se encuentra al fondo, que en este momento se está obstruyendo su visión, al seleccionarlo, quedó transparente. Es decir, yo puedo seleccionar que ese objeto no presente ningún fondo, sea translúcido, y yo puedo observar que el margen es lo único que ha quedado. Pero este margen, vean cómo lo muevo, ya veo todo lo que tengo en la parte del fondo, pero quiero resaltarlo aún más. Entonces ahora me voy a la opción de contorno, elijo la opción, algo semejante a lo del fondo, pero ahora se trata de todo lo que circunda mi recuadro, y le voy a poner que este sea en color rojo, ¿sí? Ya apareció el color rojo. Tengo otras opciones más en el contorno, como puede ser, por ejemplo, el grosor del, del contorno. Incluso puedo tener opciones como son el tipo de línea. Aquí lo denominan guiones, ¿sí? Yo quiero que el grosor, no, bueno, por omisión, trae un valor de 1. Yo quiero que esté más remarcado. Dense cuenta, si yo deambulo, igual misma situación, marca una vista preliminar. Me voy a ir a un 1.1 y medio. Ajá. Selecciono, desaparece, tengo que regresar. Ahora me voy al guión y le voy a decir, dámelo punteado con esta frecuencia. Puedo elegir esta, puedo elegir esta. Aquí ya dependerá del estilo que ustedes gusten, ¿sí? Y entonces tendría yo algo como esto. Me gusta, ajá. Lo reubico, lo centro. Ahora lo que tengo que hacer es ajustar a la zona de interés, que tendría entonces que ser esta. ¿Ok? Yo puedo con las flechas de desplazamiento, siempre y cuando el objeto esté seleccionado, puedo moverlo. Ahorita lo estoy moviendo con las flechas de desplazamiento y ya lo tengo en el lugar que a mí me interesa. Pero sigue estando desvinculado de la información que yo tengo descriptiva. Bueno, así como agregué un recuadro, me voy a insertar, formas, le doy clic, despliega esta opción y ahora voy a elegir esta que es una flecha. Voy a darle clic, veo cómo cambia el puntero cuando entro en la zona de trabajo. Voy a decirle aquí en la parte baja, inicio mi flecha y dense cuenta cómo está creciendo, ¿sí? Hacia la zona en la que yo quiera direccionar su contenido. Al momento de soltarlo,
se activa el formato de la barra de herramientas, de dibujo. Voy a decirle que el contorno, aquí ya no tengo relleno ya que el trazo es lineal. Puedo elegir estilos, ¿sí? Yo diría que el contorno, sugiero, no vaya en azul por omisión, sino que siga siendo rojo. Quiero también que tenga un espesor de 1, ¿sí? Le doy clic en cualquier zona para ver qué tal se ve. Y aquí una de las situaciones que quería yo compartir también es que el conector ya tiene un identificador de nombre, ¿sí? Pero también el hecho de que para nuestras opciones de dibujo, por ejemplo, esto, las flechas pueden indicarse con diferente acabado en los extremos. Yo quiero que ese acabado haga referencia a un dato no de una punta de flecha, sino que un circulito. Pero no me interesa que sea doble. Entonces, ¿qué es lo que puedo yo hacer aquí? Sobre las flechas, que obviamente solamente que ese objeto es el único que tiene esta opción de definir cuál es el extremo, el tipo, el estilo del extremo que yo quiero. No hay ninguno que me interese, voy a elegir más flechas, ¿sí? Al seleccionar esta opción, ahora tendríamos que se ha abierto un cuadro de selección de opciones para el formato de la flecha. En el tipo de línea, observen ustedes, tipo inicial de flecha, y yo le doy este. En teoría, el inicio sería este, el fin es este, ¿sí? Que es el sentido en el que se estructuró nuestra flecha. Voy a ver qué tipo de punta tiene al inicio y dice, no, tú dijiste que no querías en ese extremo ningún símbolo. Ok, así está bien. Ahora, dice tipo final. Le voy a decir, voy a revisar, y me dice que se trata de un triángulo relleno. No es ese el que yo quiero un circulito, ¿va? Lo selecciono y observen ustedes qué ocurrió. Ha cambiado entonces como un punto, indicando, señalizando cuál es el elemento al cual yo estoy haciendo referencia. No me lo está señalando con una punta de flecha, sino que lo está identificando con el centro de un círculo, ¿vale? Este formato, una vez que yo lo pierdo o yo suelto el elemento, estoy en una celda, ese menú contextual desaparece, lo elijo, entonces me despliega las opciones. Incluso yo puedo determinar el tamaño. Y el tamaño aquí es ilustrativo solamente por los detalles. Yo voy a poner algo finito que no sea tan burdo. ¿Sí? Ok. Me parece que necesita que sea un poco más grande. Voy a elegir el siguiente. Pero ahora elegí uno que es alargado. Entonces yo en realidad debo de elegir uno que esté sin deformación. Vamos a ver, ¿no? O sea, este ya no es el que yo tengo o el que me gusta. Aquí yo lo que les sugeriría es que ustedes jueguen. A lo mejor es este, el que mejor se acomoda. O podría ser tal vez el primero, que con el ancho de la línea a veces se pudiera perder. Pero bueno, ahí está. Yo quedo a satisfacción con esto. Cierro este menú. Si yo lo quiero recuperar, saben cómo hacerlo. Cuando aparezca formato, le damos flechas y de ahí voy a decir más flechas. Y ya podré ir incorporando los diferentes elementos. Les doy esto como ejemplo para que ustedes vayan armando sus evidencias
Y esa evidencia a la par me puede ayudar a recordar cuáles fueron los detalles descriptivos que yo tenía de los diferentes elementos. Si lo tengo en este porcentaje, voy a aprovechar de una vez, irme a vista, voy a deshabilitar las líneas de la cuadrícula. Veo que tiene un poquito más de presentación. Aquí, pues ya agregaré yo, que aquí se trata de los otros tantos elementos que mencionamos, que son las filas, los encabezados, que todos estos son conocidos como títulos. Aquí podría poner títulos, aquí columnas, títulos, filas, pero bueno, dejaré que ya sea su imaginación, su iniciativa y su deseo de práctica el que les permita a ustedes ir identificando cada uno de los elementos, ¿no? El zoom, la parte baja, esta zona franja en verde que tengo es la barra de estado, barra de fórmulas, cuadro de nombres, cintilla de iconos, barra de herramienta, título o nombre del archivo, o más bien del archivo identificado como libro de trabajo. Las hojas que constituyen el libro, apareciendo por omisión solamente una, símbolo para agregar hojas, barras de desplazamiento vertical, barra de desplazamiento horizontal. Estos son los iconos de interacción con nuestra ventana de Excel, que ya sabemos que este simbolito, el primero, permítanme ampliar, este es para minimizar, este es para maximizar, es decir, minimizar, hacer pequeño, maximizar, ocupar tal vez toda la pantalla, y el tachecito, cuidado con él, porque cuando lo activamos, cerramos, aunque Excel cuidará de que si no tiene nombre, preguntarnos si deseamos o no guardar. ¿Ok? Bueno, tal vez aquí el detalle ustedes lo lleven a nivel de ir indicando cada uno de los elementos que están apareciendo en nuestra barra de herramientas. Eso ya podría estar en una imagen complementaria. Ojo que aquí Excel no limita el contenido de su información. Si ustedes ven, el zoom que estoy haciendo es bastante extenso y nosotros tenemos mucho espacio para estar trabajando. Esa es una de las ventajas que tiene Excel, ¿sí? Que aquí, para el número de filas o columnas, yo puedo agregar tantas como sean necesarias. Obviamente, es importante que sea un número adecuado y que el formato, pues, sea legible. Porque si yo tengo muchos datos y estos no los puedo leer, pues básicamente se pierde el objetivo de nuestra herramienta. Ahí está entonces otro escenario para que ustedes empiecen a practicar y a conocer su entorno en el que estaríamos involucrados con Excel.